Buenas, aceitados compañeros. Hoy día queremos resolver, o quiero resolver, o al menos intentaré darle mi propia respuesta a una gran pregunta que hay en la historia, analizando diferentes fuentes. Eh, la Unión Soviética iba a atacar a Alemania durante 1941. En lo personal creo que no, ¿ya? Creo que la Unión Soviética necesitaba varios años más para poder atacar a Alemania. De hecho, su industrialización y su renovación en sus Fuerzas Armadas iban a requerir todavía 2 años. Pero hay algo cierto, y hay algo muy cierto. Lejos de las tesis algo conspiranoicas de Suvorov, están los documentos entregados por Franz Halder, jefe del Estado Mayor de la Wehrmacht y organizador de Barbarroja, que durante los juicios de Nuremberg entrega tanto el posicionamiento como la fuerza de las unidades soviéticas desplegadas en el saliente de Bialystok como prueba de intenciones ofensivas. Esas unidades se ubican de cierta manera que hacen lógico y predecible una ofensiva. Bueno, esas pruebas están entregadas, si ustedes pueden verla, en el libro de Franz Halder, Hitler Conductor, o si pueden buscar en internet los juicios de Nuremberg, también pueden encontrar cómo aparecen esas pruebas. Yo tengo tanto el libro de Hal Harder, Hitler Conductor, como los diarios de guerra de Frank Halder, donde esos documentos aparecen, ¿ya? Aparte, gente como Raymond Cartier o eh, el mismo Kercham narran este hecho, aunque no le dan tanto crédito, debido a otros datos, ¿ya? Piensan que Halder y el Estado Mayor alemán se quiere justificar. Pero si ustedes me preguntan, viendo diferentes tipos de datos, como en las memorias de Zhukov o algunas revelaciones de archivos secretos, me voy a centrar, para que ustedes comprendan, por qué, pese a que no creo que la Unión Soviética fuera a atacar a Alemania en 1941 en forma preventiva, sí pillaron a unidades con un plan anterior, que sí incluía atacar a Alemania en forma preventiva, pero en la cual la Unión Soviética se arrepintió y empezó a dar marchas atrás en ese plan. Bueno, a finales de diciembre de 1940, esto está escrito por más o menos puño y letra de Zhukov, se los voy a narrar un poco, se celebró una conferencia de 8 días, donde los máximos mandatarios militares del Ejército Rojo valoraron diferentes aspectos de la condición de combate del Ejército Rojo. Se redactó un documento con las conclusiones de un gran ejercicio de guerra, en la cual se vio la preparación de combate del Ejército Rojo, la ofensiva en las operaciones contemporáneas y la defensa en las operaciones contemporáneas. El Comité Central asistió a estas conclusiones, todos, a excepción de Stalin, que en ese momento, en diciembre de 1940, estaba enfermo. Bueno, Zhukov era en este momento el jefe del ejército de Ucrania, ¿ya? De la Unión Soviética. Y después, inmediatamente después de esto, pasó a ser jefe del Estado Mayor de la Unión Soviética. Merestrov, que intervino, y leyó las conclusiones sobre la preparación de combate del Ejército Rojo. Según sus observaciones, el programa de entrenamiento del año, en ese año, no había estado a la altura de la exigencia y había demostrado carencia en la competencia operacional y militar de los generales de diferentes escalones, de los mandos superiores, de los mandos de tropa,
de los estados mayores del ejército y especialmente de la aviación. Después, el jefe del Estado Mayor de Merestrop subrayó que dichas unidades no habían recibido ningún tipo de entrenamiento por estar destinadas como mano de obra en construcción de fortificaciones. También intervino Kovnev, que recordó que muchos oficiales habían sido recientemente asignados a mando de divisiones sin que previamente hubiesen mandado jamás a un regimiento. Eh, Zhukov habló sobre la ofensiva, subrayando que la razón principal de la victoria de Alemania en Polonia y Francia había sido la sorpresa y la conmoción provocada por poderosos ataques contra enemigos débiles y falta de resolución, circunstancias que no se darían en una guerra contra la URSS. La cuestión principal para Zhukov era decidir la manera en que la URSS debía optimizar sus recursos materiales para una guerra prolongada de desgaste. Pavlov, que tomó la palabra para hablar del blindaje en la ofensiva, declaró: podemos perfectamente dar un cuerpo de tanques la misión de destruir una o dos divisiones de tanques enemigas, o 3 a 5 divisiones de infantería enemiga. Romanenko, otro especialista en blindaje, bueno, Pavlov fue el que mandaba las tropas del saliente de Bialystok, eso hay que tenerlo muy en claro. Romanenko, que era otro especialista en blindaje, propuso dar a los frentes soviéticos una potencia de combate superior a la que habían desplegado los ejércitos de vanguardia alemania, organizando con tal fin ejércitos de choque con blindaje, apoyo aéreo, artillería y armas automáticas. El turno para la defensa corrió a cargo del general Tyulinev, quien propuso cubrir la frontera occidental con un ancho cinturón de fortificaciones consistente en sectores de ejército de 100 kilómetros de ancho por 100 a 135 kilómetros de profundidad, manejado por 12 divisiones. Otro oficial señaló que la actual fuerza autorizada de un ejército era de 15 divisiones y que los ejércitos deberían estar preparados tanto para atacar como para defender. Merestrov subrayó que la experiencia en la Guerra del Oeste mostraba que el valor potencial de la defensa había sido subestimado en la doctrina soviética. Timochenko cerró todo esto con un resumen de la conferencia del 31 de diciembre de 1940, citando a Zhukov, declaró que la guerra en el oeste no había producido ninguna innovación estratégica y que sería un error adoptar las operaciones allí conducidas como modelo para nuestro trato occidental, pues nuestra teoría operacional debe tener en cuenta teatros diversos con distintas condiciones geográficas, puesto que había que saturar un frente muy grande con los medios de guerra modernos. La norma debía ser organizar ejércitos de campaña de propósitos generales. Concluyó afirmando que una gran guerra en la época actual sería intensa y prolongada, y las operaciones por sí solas conseguirían objetivos limitados que solo a largo plazo darían resultados estratégicos esperados. Finalizada esta conferencia, de la que Stalin fue informado con todo lujo de detalle, los comandantes de distritos militares y su jefe de Estado Mayor permanecieron en Moscú para participar en unos segundos juegos de guerra entre el 8 y el 11 de enero. Eh, el primer juego de guerra se citó sobre el Báltico y los pantanos del Pripyat, con formaciones enfrentadas sobre el mapa, cuya fuerza calculada por el Estado Mayor soviético fue como lo que podía desplegar Alemania y lo que podía desplegar la Unión Soviética al comienzo de una guerra desatada el 15 de julio de 1941 como su posición. El juego figuró con 65 divisiones de infantería soviética, con los rojos, contra 60 divisiones de infantería alemana, los azules, con un blindaje similar en ambos bandos. El segundo juego, situado en los pantanos del Pripyat y el Mar Negro, presentaba 81 divisiones de infantería de los rojos contra 85 divisiones de infantería de los azules, aunque en este caso los rojos superaban a los azules en blindaje de 2 a 1 de acuerdo con la doctrina de hacer la guerra en territorio enemigo. En ambos juegos, la misión de los rojos consistía en frenar el ataque inicial de los azules y a continuación lanzar una contraofensiva. En el primer juego, Pavlov comandó a los rojos y Zhukov a los azules, y luego se intercambiaron los papeles en el segundo juego, en el cual Kuznetsov se unió a Pavlov, basándose en las regulaciones PU-40. Las regulaciones PU-36 fueron desbaratadas por las purgas y por la paranoia que siguió, y en la absurda superioridad innata del nuevo hombre stalinista que afirmaba, los jugadores habían equiparado una división roja
en efectividad de combate con una división y media azul en la ofensiva y tres divisiones azules en la defensa. Y por lo tanto exigieron a las fuerzas rojas defender y atacar, tan solo con una ligera superioridad numérica en el primer juego y con una ligera inferioridad en el segundo. En el primer juego, los azules desplegaron dos ataques sorpresa y la reacción de los rojos fue demasiado lenta para evitar la penetración en la zona fortificada. Este ataque, realizado por Zhukov ante Pavlov, tiene características muy similares a la realizada por el grupo de ejércitos centro sobre el saliente de Bialystok en junio del 41. En el segundo juego, los rojos resistieron el ataque azul, pero fueron incapaces de lanzar la contraofensiva. En ambos juegos, la competencia del mando y su estado mayor fue similar a la que se había demostrado durante la Guerra de Invierno contra Finlandia. Stalin, que siguió los juegos muy de cerca, llamó a los principales jugadores al Kremlin. Estaba disgustado con la deficiente representación mostrada por su comandante, y en esa humana rivalidad se buscó un chivo expiatorio, Merestrov, el cual fue destituido de su cargo de jefe de Estado Mayor de la Unión Soviética, del SAPKA, al cual se le criticó por no haber enseñado a los distintos militares los problemas que tendrían que resolver en una auténtica guerra de maniobra, y luego concluyó que la guerra se estaba aproximando rápidamente y que probablemente no está lejana. Ellos debían ganar un año y medio para completar el plan de armamentos y la reorganización del Ejército Rojo. Mientras fue Zhukov nombrado nuevo jefe del Estado Mayor, siguiendo su distrito de Kiev a Kirponos. Zhukov mandó perentoriamente, viendo que existía un riesgo político más o menos fuerte de que la Unión Soviética y Alemania entraran en guerra, a rehacer los planes de movilización de la Unión Soviética y a concentrar una serie de recursos tácticos en posiciones tanto operacionales como estratégicas. ¿Qué quiere decir eso? Ubicó tres diferentes zonas. La operacional, cerca de la frontera, la cual intentó fortificar en mayor profundidad, siguiendo los cursos de los caminos, cosa que se alcanzó solamente a realizar en la zona del frente sur del Pripet, la zona de Ucrania, por Kirponos, pero cuyo cambio no se realizó en el despliegue en la zona centro del saliente de Bialystok, que tenía a cargo Pavlov, cuyas unidades siguieron desplegadas en razones ofensivas. Por otra parte, Zhukov ordenó el despliegue y la reunión de diferentes materiales de guerra e insumos de las bodegas del ejército y los grandes almacenes de suministro de la Unión Soviética y los grandes polvorines en la zona tanto táctica, ubicada en la zona del Dnieper, y la zona estratégica ubicada a un par de cientos de kilómetros al este de Moscú. También se ordenó la creación de 106 regimientos aéreos, todos equipados con los más modernos modelos, y 20 cuerpos mecanizados, que se sumaron a los nuevos existentes, es decir, más de 60 divisiones, y 20 mecanizadas, 40 de tanques. En términos de producción, había que fabricar más de 6.260 aviones, 15.500 tanques, T-34 y KB, y luego, a la par, claro está, había que organizar y equipar y entrenar hasta nuevas formaciones. Se esperaba que este plan de guerra, que este nuevo plan de producción iba a estar listo para el año 43, y ahí la Unión Soviética iba a ser capaz de atacar a Alemania. Por lo cual, según mi impresión, Halder no miente. Él encontró formaciones soviéticas ubicadas en posiciones ofensivas. Pero estas unidades de Pavlov, que Pavlov mantuvo en esa posición, tal vez por su porfía, porque creía que su plan podía funcionar, o tal vez por su lentitud operativa, al no cambiar al plan sugerido por Zhukov, hizo que los alemanes encontraran fuertes unidades soviéticas desplegadas en forma ofensiva en el saliente de Bialystok, mientras que
por ejemplo, en la parte sur, ya de los pantanos del Pripet hacia Ucrania, encontraron unidades soviéticas desplegadas en defensa en profundidad y que lanzaron seguidos y repetidos contraataques durante los primeros días de penetración que impidieron que el grupo de ejército sur profundizara en ella. En cambio, el grupo de ejército centro rápidamente, durante los primeros días y con el primer golpe en dos flancos, destruyó y rodeó a todas las fuerzas del saliente de Bialystok que no estaban preparadas para una resistencia, ni en profundidad, ni para realizar un contraataque contra unidades alemanas fuertemente armadas y con un apoyo aéreo tremendamente considerable que deshicieron a las unidades soviéticas tal cual como aparecía en estos juegos de guerra, que aparecen ligeramente nombrados tanto en la biografía de Zhukov como podemos ver en las fuentes desclasificadas soviéticas de estos juegos de guerra y que podemos mostrarle, ¿ya? Que básicamente, después de estos juegos de guerra, Zhukov ni Stalin tenían la intención de atacar a Alemania, que las fuentes que utiliza Suvorov y los datos que utilizan Suvorov, que son principalmente alemanes, fueron básicamente ciertos, pero obtenido por las circunstancias, ya por la negligencia de los jefes como Pavlov, que no hizo los cambios necesarios en la medida de que el Sapka se lo pidió, eh, y que no habían planes de la Unión Soviética para atacar a Alemania y que Stalin le había dicho a sus generales, ¿ya? Que él diplomáticamente iba a intentar ganar tiempo, porque veía en los resultados de estos juegos que tanto mandos como fuerzas soviéticas no estaban en condiciones. Algo más, este aumento de fuerza, ¿ya? Eh, en la cual el 12 de febrero del año 41 agrandó al ejército soviético a 304 divisiones y subieron a 3,7 millones de hombres, no fue ubicado todos los distritos militares en el Báltico occidental y de Kiev. Se pusieron buena parte de las nuevas unidades no en el escalón operacional, se pusieron en el escalón táctico, en la zona del Dnieper. Por lo cual, cuando los alemanes penetraron en profundidad, destruyeron el saliente de Bialystok, se encontraron inmediatamente con un segundo escalón, ¿ya? En marzo, Zhukov y Timochenko propusieron que se formara un tercer escalón estratégico si es que comenzara la guerra de 234 divisiones, básicamente aumentando el ejército soviético 3,7 millones de hombres más, llegando a 7,4 millones de hombres en la primera movilización. Ese llamamiento se hizo en julio del 41, el 10 de julio del 41. Y todas esas fuerzas fueron movilizadas y entrenadas en el escuadrón estratégico y estuvieron más o menos listas en diferentes épocas, entre octubre y diciembre del año 41, los cuales sirvieron tanto para contener al ejército alemán en Moscú, como para después realizar la contraofensiva. Sí, las 20 unidades que venían de Siberia fueron importantes, pero también más importante fue la movilización planificada con anterioridad por Timuchenko y Zhukov, que ampliaron el escuadrón estratégico a prácticamente el doble de las divisiones movilizadas. Todo eso se hizo y dio la impresión a la Alemania nazi de que los soviéticos se encontraban preparados con anterioridad para desarrollar una guerra ofensiva, cuando no era ni lo uno ni lo otro. Se estaban organizando y tenían planes hechos para, para defenderse y ganar tiempo, por lo menos 1 o 2 años, antes de poder atacar
con mayor posibilidad a Alemania, porque estaban claros de que no podían hacerlo. Bueno, amigos, en eso va lo de hoy día. Espero que les guste este análisis y que lean estos libros, si alguno los quiere. Todos estos libros yo se los puedo enviar, ¿ya? Porque los tengo en PDF y pese a que la mayoría de las veces tengo los originales acá, siempre puedo intentar convertirlos en PDF y después enviárselos. Un abrazo y que nunca falte aceite en su camino.